Hola chicos, soy Esoloyox y hoy les traigo el capítulo 89 de Issei barra Solo Leveling de XD. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 89. Iglesia corrompida. Minutos antes. Gasper había venido para llevarse a Valiere. Esta estaba sin palabras ante su repentina aparición. Fueron años de no verlo. Gasper. Vámonos a casa Valiere. Valiere. Gasper. Tú estás. ¿Cómo? Gasper. Es una larga historia. Pero yo. En ese momento Valiere no le dejó terminar de hablar, porque tal o abrazo, estaba muy feliz. Valiere. Estoy feliz de verte. Gasper. Sonríe, vámonos de aquí. Valiere. Sí, pero ¿y la seguridad? Gasper. No te preocupes, los puse a dormir con esto. Gasper mostraría unas pequeñas agujas en su mano. Valiere. Son agujas. Gasper. Contiene un anestésico, estarán desmayados por un buen tiempo. Valiere. Es increíble. Gasper. Se lo debo a un amigo, que por cierto necesitará tu ayuda más tarde. Valiere. ¿Mi ayuda? Gasper. Si verás el. Explosión. Choque. Romper. Crujir. Pero las palabras de Gasper fueron interrumpidas, una explosión ocurrió detrás de ellos, el muro se rompió por una explosión, en eso los techos y las paredes se agrietaron, la estructura resultó dañada, esa zona pronto se vendría abajo. Soldado. El objetivo está ahí. Entonces soldados se mostraron, estos no eran humanos, había demonios, vampiros y humanos. Gasper. Más guardias. Valiere. No, esos no son guardias. Gasper. Debemos irnos. Soldado. Atrápenlos. De inmediato los soldados fueron tras ellos, pero Gasper usó su poder para detenerlos, ya que estos estaban en su campo de visión. Luego este usó su poder demoníaco y disparó al techo, como consecuencia la zona, o sea el pasillo donde estaban ellos comenzó a colapsar. Gasper tomó de la mano a Valiere y comenzó a correr. Soldado. Maldición, todos retírense. En el presente. Todos en el lugar de la reunión estaban alarmados, de inmediato llegaron personas de la iglesia y el cielo, entonces Issei, Zenobia y Irina, aprovecharon la conmoción y corrieron hacia el lugar donde había ido Gasper. Pero estos no se dieron cuenta que el Menilde también les seguía. El Menilde. ¿A dónde van? Espera, esta dirección es. Issei. Zenobia, quítate la máscara, creo que no será necesaria en estos momentos. Zenobia. De acuerdo. Irina. Gasper no debió tener problemas en encontrar a Valiere, eso significa que algo más pasó. Issei. El Santo Grial es algo que llama mucho la atención, puede que en este conflicto, alguien más aparte de nosotros se haya involucrado. Irina. Podría ser la persona que ha causado tal nivel de corrupción en la iglesia. Issei. Eso temo, puede que el objetivo de todo esto sea el Santo Grial, puede que Risebin previera esto. Irina. Entonces él contó, con que todo esto pasaría. Zenobia. Bueno, posiblemente contó con que hubiera algún tipo de resistencia, pero no contó con que Issei se involucraría. Issei. Fue meramente suerte, de hecho si no hubiera resultado herido, yo no habría venido aquí, por ende el plan de Risebin puede que hubiera tenido éxito de primeras. Irina. Gasper puede defenderse. Issei. Le di métodos para inmovilizar al oponente, su estado actual no es el más óptimo para un combate directo, hablamos de un chico que hace poco sale del aislamiento, controlar sus poderes de primeras no es fácil, pero en el poco tiempo que ha estado afuera, le enseñé a reaccionar rápido. Irina. Entonces no tiene cómo defenderse. Issei. Bueno, preví el peor de los casos, por ende le di algo que solo debía usar, si la situación lo requería. Irina. Lo que le diste es peligroso. Issei. Todo depende, Irina. Irina. ¿De qué? Issei. De qué tanto poder adquiera y si lo puede controlar. Zenobia. Miren. Más adelante se veían cadáveres de soldados, alguien había pasado por allí, además había un bloqueo por escombros. Issei. Esto es malo. Zenobia. Genial. Irina. No conozco otros caminos. El Menilde. Yo sí. Entonces los tres se dieron cuenta que alguien los siguió, la situación los obligaba a pensar rápido y por ende no prestaban atención a sus alrededores. Cuando el Menilde apareció, los tres se miraron con seriedad por un momento, pero no tenían tiempo para dudar. Issei. Por favor, guíanos. El Menilde.
vengan conmigo. El Menilde los guió por otro camino, rápidamente la siguieron. Issei, ¿no vas a preguntar nada? El Menilde, tengo buen oído, no hace falta. Issei, ¿no tienes nada que decir? El Menilde, sí, procura cumplir con tu objetivo y llévate a esa chica, ya ha sufrido lo suficiente. Issei, ¿es en serio? El Menilde, no todos los vampiros somos monstruos sin corazón, algunos tenemos empatía y sentimientos. Issei, el Menilde. El Menilde, ¿sí? Issei, gracias. El Menilde, agradéceme cuando te marches con ella, será lo mejor para las tres facciones involucradas en este ridículo conflicto. Entonces por el otro camino que habían tomado, había cuerpos de miembros de la iglesia y los soldados de Risebim. Issei, las cosas se están poniendo feas. Más adelante vieron marcas de espadas, Zenobia las reconoció al instante. Zenobia. Esto es. Issei, ¿tienes alguna idea de qué pudo hacer esto? Zenobia. Vasco Estrada, antiguo portador de Durandal. Issei. ¿Que no es esa, la espada en tu poder? Zenobia. Sí, pero me atrevo a decir, que como espadachín su fuerza me supera por mucho. Irina. Se le hizo la oferta de ser un ángel antes, uno de alto nivel, pero eligió morir como humano. El Menilde. Si él está aquí, las cosas pueden ser difíciles. Irina. Al contrario, si él está aquí, puede que sea nuestra única oportunidad de sacar a la luz la corrupción de la iglesia. Zenobia. Tienes razón, es una figura muy vieja en la iglesia, pero importante. Issei. ¿Cuántos años tiene? Zenobia. 93. Issei. ¿Qué dices? Irina. Ha vivido mucho tiempo, además de recibir el don de ser cazador, puede estar viejo pero sus habilidades no se han deteriorado. Entonces al frente Issei logró ver a un hombre enorme entre los escombros, este sostenía una espada. Issei. Ese es. Irina. Sí, Vasco Estrada. En ese instante todos se apresuraron a ayudarle. Vasco. Ustedes son, Zenobia. Irina. Irina. ¿Está bien? Vasco. Issei, en ese maldito, su técnica ilusoria me engañó al último momento. Issei. Así que este hombre es Vasco Estrada, tener tal cuerpo, siendo humano y teniendo 93 años, es simplemente increíble. Issei. Dudé en sacarlo, pensé que se abalanzaría sobre Zenobia para atacarla. Vasco. ¿Por qué haría algo así? Zenobia. Señor Vasco, yo. Vasco. Sé que no mataste al Papa, una chica como tú que puede portar a Durandal jamás lo haría, es claro que hay algo más en esto, por eso cuando supe de tu encierro me apresuré a venir, de haber venido antes no hubieras tenido la necesidad de escaparte, tu situación no habría llegado a estos extremos. Zenobia. Igualmente hubieran buscado otra forma para deshacerse de mí, algunos de los altos mandos de la iglesia están corruptos. Irina. Creemos que Risebim está involucrado. Vasco. Los altos mandos de la iglesia, Risebim. Pero por supuesto. Issei. Tiene que ver con su visita hace años, ¿verdad? Vasco. Sí. Hace años él vino, tener su presencia en nuestra iglesia fue una blasfemia, pero por el tratado de paz entre las facciones, no atacamos si ellos no nos atacan, así que permitimos su reunión con nosotros, pidió nuestra cooperación para obtener el Santo Grial, a cambio cumpliría cualquier deseo que pidiéramos, obviamente nos negamos todos los altos mandos rechazamos su propuesta. Issei. O sea que él sabía desde el principio dónde estaba el Santo Grial. Vasco. Sí, pero como rechazamos su propuesta, se negó a decirnos, a pesar de ser un objeto importante para la iglesia, no podíamos iniciar un conflicto con él, solo porque no quería decirnos dónde estaba, desde entonces nosotros lo buscamos con intensidad, pero no pensé que algunos altos mandos que lo buscaban, habían mentido al negarse a su propuesta, y querían entregárselo para que éste cumpliera sus deseos. Issei. Un deseo de un demonio como él, es difícil de rechazar, teniendo en cuenta su posición podía cumplir cualquier cosa que le pidieran por más difícil que fuera. Vasco. Sí, la tentación del demonio fue difícil de rechazar para mis amigos, pero cuando todo esto termine, garantizo que habrá una limpieza en la iglesia, en retribución a todas las muertes. Issei. ¿Sabes para qué quería el Santo Grial? Vasco.
según sus investigaciones, descubrió una cura para su debilidad. Los demonios son vulnerables a los elementos sagrados, por ello creyó en ese entonces que el Santo Grial podría darle inmunidad a ellos. Sería un demonio capaz de tocar cruces, agua bendita, un demonio que no tuviera debilidades a lo sagrado y divino. Zenobia. Risebim entra en la categoría de superdemonio. Si obtuviera ese tipo de inmunidad, pocos seres en este mundo podrían hacerle frente. Vasco. Estoy de acuerdo. Issei. Pero puede que este haya sido el plan de Risebim desde el comienzo. Él sabía que ustedes se negarían, pero reveló sus objetivos y su premio, todo con el fin de tentar a los altos mandos. Entonces los que cayeron en la tentación, pronto comenzaron a hacer de su voluntad. Seguramente se pusieron en contacto con Risebim todos estos años, esperando a esta reunión. Zenobia. Pero ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no decirles dónde está el Santo Grial y luego tomarlo? Vasco. Creo poder responder a eso. Desde su visita la seguridad aumentó, tanto que el cielo brindó ayuda. Seguramente tener una comunicación activa con él, siendo un alto mando de la iglesia, en ese entonces era difícil, así que los altos mandos de la iglesia tuvieron que sentar las bases para que pudieran comunicarse, tuvieron que conseguir hombres de confianza, luego poco a poco dejar entrar a los hombres de Risebim. Seguramente muchos se han hecho pasar como hombres de la iglesia. Issei. En el camino había cadáveres de varios seres, entre ellos cazadores humanos pertenecientes a su gremio. Seguramente usó cazadores para que se infiltraran en la iglesia. Después de todo, los humanos pasaríamos más fácilmente inadvertidos. Irina. Lo único que no entiendo, es por qué avisar a la iglesia, por qué no ir con los vampiros y tomarlo, si él sabía dónde estaba. El Menilde. Yo puedo responder a eso. Vasco. Tú eres el Menilde. En el pasado hubo un conflicto con los demonios, se nos culpaba de un grave crimen, pero al final resultó que un demonio trataba de culpar a los vampiros. Como disculpa, los altos mandos cumplirían cualquier petición de nosotros los vampiros. Entonces les hicimos prometer a todos, que los demonios no se involucrarían nunca en asuntos importantes de los vampiros, mientras ese asunto no les afectará a ellos. Claro está, si un demonio llegaba a hacerlo, este sería juzgado y condenado por las máximas autoridades del inframundo. Aunque Risebim tenga influencias, de nada le serviría. Cualquier demonio que violara el pacto sería juzgado, incluso uno de las máximas autoridades. Issei. Ya veo, entonces eso no le dejaba salida, por lo que provocó toda esta situación. Enviar a sus hombres en ese entonces resultaba difícil porque podrían dar con él, entonces prefirió esperar y dejar que el escenario se construyera. Irina. Pero claramente sabemos que él está interfiriendo. Issei. Eso no sirve de nada. Hablamos del gremio Chaos Brigade, quienes interfieren son sus hombres mientras los de arriba están a salvo. La evidencia puede encubrirse o falsificarse más fácilmente. Él esperó a este día porque con 3 facciones involucradas, como lo son los vampiros, el cielo y el Vaticano, es demasiado fácil borrar pruebas o crear culpables. Además, estas potencias involucradas tienen un pasado con los demonios, por lo que las máximas autoridades del inframundo tratarían de no meterse si no hay pruebas contundentes, así que no podremos relacionarlo con nada sin pruebas físicas. Zenobia. Ese bastardo lo planeó muy bien. Issei. Debemos ir con Gasper, ¿sabes? Y entre sus hombres hay alguien capaz. Vasco. Sí, Sosuke Aizen es un Shinigami. De entre todos los hombres de Risebim él es el único que es un alto mando del gremio Chaos Brigade. Issei. Un Shinigami. Me enfrenté a uno en el pasado. Vasco. Sosuke Aizen es fuerte, afortunadamente luchó contra mí, por lo que está herido. Issei. ¿Qué tanto? En ese momento Vasco Estrada mostraría su otra mano, en ella tenía agarrada el brazo de Aizen. Vasco. Perdió un brazo. Irina. Debemos apurarnos. De inmediato todos comenzaron a correr, esperaban llegar a tiempo. Zenobia. Por cierto, ¿qué le diste a Gasper? Issei. Lo que le das a un vampiro. Sangre. Irina. ¿Y cuál es el problema? Issei. Gasper puede absorber los poderes de las personas o manifestarlos de distintas maneras al beber su sangre. El problema es que él tiene miedo de hacerlo, también que no sé qué efectos podría tener. Irina. ¿Cómo que no sabes qué efectos podría tener? Issei.
En realidad planeaba que él usará esto en una situación de vida o muerte, no en este lugar. Sinceramente no sé qué efectos podría tener mi sangre. Zenobia. Impactada. Le diste tu sangre. Irina. Impactada. Eso es. Issei. Sí. No creo que él pueda usar mi ejército inmortal, pero la pregunta es qué tanto poder podría sacar de esa oscuridad y si podrá soportarla. En otra parte, Gasper y Valiere estaban rodeados. En eso Sosuke Aizen apareció frente a ellos. Aizen. Dejen de correr, se acabó, no hay lugar a donde huir. Gasper. No hay salidas cercanas, sus hombres están por todo el lugar. Valiere. Iré con ustedes, por favor no le hagan nada a Gasper. Aizen. Esto no es una negociación, por tu culpa perdí un brazo, necesito hacerte entender que tus acciones tienen consecuencias. Gasper. Valiere, ponte detrás de mí. Valiere. ¿Qué dices? Aizen. Tu resistencia es inútil, puedo ver en tu mirada que nunca has luchado, alguien como tú solo puede morir hoy. Gasper. Tienes razón, yo nunca he luchado contra nadie, siempre fui un cobarde, me escondí, porque todo me daba miedo, pero ya me cansé de huir, voy a pelear, apostaré todo esto. Entonces Gasper sacó un frasco, este contenía la sangre de Yodo Issei. Continuará,